Bueno, la Constitución establece que hay unos órganos de control. Esos órganos de control fueron ideados desde antes de la Constitución del 91 para vigilar las actividades de las distintas ramas del poder público, en particular del Ejecutivo y del Gobierno nacional y los territoriales. Pero esas competencias tienen que desarrollarse dentro de un principio de colaboración armónica, respetando la separación de poderes y guardando la discreción y la decencia a la que obliga a ser dignatario de esos órganos de control. Me refiero a la Procuraduría. La Fiscalía hace parte de la rama judicial, no es un órgano de control. La Defensoría del Pueblo hace parte del Ministerio Público, es decir, de la Procuraduría, y por muy fuertes y delicadas que sean las investigaciones que se adelanten contra cualquier gobierno, los dignatarios de esos órganos de control tienen que guardar la compostura y observar las reglas y la filosofía que establece la Constitución. ¿Qué observo yo en relación al comportamiento que ha tenido la Procuradora General de la Nación, órgano de control, Ministerio Público, y el Fiscal General de la Nación como cabeza del máximo órgano de investigación penal en Colombia? Veo que han puesto por delante de las competencias constitucionales y legales que tienen una agenda política partidista. Me sorprende mucho que, por ejemplo, la Procuradora, el Fiscal General de la Nación, intervengan en relación al contenido de los proyectos de las reformas sociales de iniciativa gubernamental que se tramitan en el Congreso de la República. ¿Qué tiene que hacer la Procuradora General opinando sobre la reforma laboral, sobre su contenido? Salvo que se estén violando normas de competencia, salvo que los funcionarios que tengan la iniciativa ante el Congreso de la República hayan incurrido en conductas de corrupción o indecorosas, la Procuradora no puede intervenir frente a esos debates en el tono que lo está haciendo. Por otra parte, también llama la atención la celeridad con la que toman algunas decisiones. En el caso del canciller, el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno actual, sorprende la velocidad con que tomaron la decisión de separarlo temporalmente del ejercicio de sus funciones, porque contrasta uno esa celeridad con la morosidad en la que ha incurrido la Procuraduría en otros temas, como por ejemplo con la ministra de Comunicaciones del gobierno anterior, la señora Karen Audinem, que fue directamente responsable del desfalco de más de 70.000 millones de pesos y no se han tomado decisiones de fondo en relación con esa investigación. Entonces, los órganos de control tienen que tener muy presente la filosofía corriente de que o todos en la cama o todos en el suelo. Con la misma inceleridad con que se investiga a un funcionario, hay que investigar a los otros. Pero ese criterio selectivo, discriminatorios, de ser eficientes para unas cosas y no para otras, lo que está desnudando es que detrás de esa gestión no hay una agenda institucional, sino una agenda obstruccionista para impedir que el gobierno desarrolle su plan de desarrollo y las políticas que salieron triunfantes en las elecciones de 2022. En las altas cortes se ha instalado la idea
equivocada y tendenciosa de que el gobierno del presidente Petro es una amenaza al Estado Social de Derecho y a la Constitución del 91. Y se está repitiendo una idea producto de una controversia ideológica según la cual los gobiernos de izquierda están interesados en destruir las instituciones democráticas. Tengo la impresión de que ese discurso ideológico tomó forma y cuerpo en la sala plena de la Corte Suprema de Justicia. Y eso es lo que explica que se demore la designación de la nueva fiscal general de la Nación, que debe ser nombrada en propiedad para los 4 años, por una razón, porque está con esa mora en la toma de la decisión la Corte Suprema, permitiendo que el actual fiscal saliente, a través de cuerpo ajeno, mantenga una agenda de oposición política al gobierno actual en la Fiscalía General de la Nación, lo cual es supremamente grave porque está jugando con la Administración de Justicia para hacer obstrucción política y para proyectarse el fiscal general actual como un eventual candidato presidencial en el año 2026. Resulta sorprendente, desconcertante y repudiable la manera en que unos funcionarios de la Fiscalía Delegada ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia hayan decidido hacer presencia, para no decir, para hacer un allanamiento en las instalaciones de FECODE, para recabar una información que ya está en otras oficinas públicas, porque según informa la Fiscalía y algunos medios de comunicación cercanos a la misma, esa diligencia tenía como propósito indagar si FECODE había hecho una donación de 500 millones de pesos a la campaña del presidente Petro. Pero resulta que esa información reposa en los archivos del Consejo Nacional Electoral, que es la autoridad competente para recabar información sobre la financiación de las campañas y de los partidos políticos. Entonces, hacer una presencia abrupta, amenazante, no anunciada, para recabar una información que de manera inmediata se filtra a los medios de comunicación, como si la donación que hubiera hecho FECODE al partido político Colombia Humana estuviera prohibida por la ley, constituye una expresión más de la manipulación mediática y del manejo político que desde la Fiscalía se le está dando a sus competencias institucionales. La ley electoral contempla que las organizaciones privadas, las personas jurídicas de derecho privado, y FECODE es una organización sindical con personería jurídica reconocida por el Ministerio del Trabajo, están facultadas para hacer aportes o donaciones a los partidos políticos. Los únicos 2 requisitos que se establecen para adoptar esas decisiones son 2. Primero, que se tomen en sus órganos de dirección señalados por los estatutos. Segundo, que si la donación supera un tope de 50 salarios mínimos, debe hacerse a través de escritura pública, elevada ante notaría. Ambos requisitos, según ha informado el propio presidente de FECODE, se cumplieron a cabalidad, porque la decisión se tomó en su órgano ejecutivo por el quórum reglamentario y estatutario, y porque la donación se hizo a través de una escritura pública que fue registrada en una notaría en donde se levantó la misma. De tal manera que la Fiscalía está buscando el muerto que quiere encontrar aguas río arriba. Ahí yo no observo ninguna irregularidad, ninguna anomalía.
y si existe alguna, pues le corresponde intervenir al Consejo Nacional Electoral. Y si hay dolo en alguna de las conductas en las que incurrieron los directivos de FECODE, quien debe investigar esas conductas no son fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, porque ninguno de los miembros de la directiva de FECODE tiene un fuero especial en los términos que lo contempla la Constitución Política de Colombia. Mire, en una democracia es obvio que la oposición a veces asuma su papel de fiscalización y de control en los escenarios políticos en forma desmedida. Eso es propio de las democracias. Pero es que en el caso nuestro lo que se observa es que hay un afán desbordado de impedir gobernar, de generar una situación de inestabilidad institucional, de instalar el relato de que la democracia en Colombia está corriendo peligro, cuando lo que yo observo es que a través de la agenda gubernamental lo que se pretende es desarrollar la cláusula social del Estado de Derecho que contempla la Constitución del 91, con propuestas como la reforma laboral, como la reforma pensional, como la reforma a la salud, como medidas de emergencia para atender situaciones para jóvenes que han sido objeto de ataque y de victimización de la fuerza pública con ocasión del paro nacional que se llevó a cabo en el año 2021. Entonces veo una oposición irracional, veo una oposición llevada por unos sentimientos enceguecidos de impedir que se ejerce el gobierno, y veo una oposición que está acudiendo a todo tipo de herramientas para bloquear el funcionamiento normal de la democracia. Al contrario de lo que algunos sostienen, veo que la amenaza al Estado de Derecho proviene por parte de quienes dicen defenderla a través de acciones como las que se están tomando desde la Fiscalía y desde la Procuraduría General de la Nación.